o el patrón? Claro. Entonces nosotros trabajamos desde el 1 de enero a mayo para el Estado y después empezamos a trabajar para nosotros. Entonces hay que rever un poco el Estado. Eso sumado a los excesos, como este ejemplo que di, evidentemente que estamos en Uruguay con problemas. Pepe, quería entrar en el tema del plebiscito, de la reforma de la seguridad social, un tema, bueno, que hay, yo creo que a esta altura hay más desinformación, porque la gente, lo hablábamos con Nivia, lo hablamos con el resto de los compañeros, según la postura que uno tenga, larga el miedo por un lado, por otro no, en la defensa de los trabajadores, que bueno, van a llegar el momento de jubilarse, no sé quién es jubilar. Pues ahí gira, modifican el artículo 67 sí, de la Constitución. Otra vez, ¿no? En el 89 y ahora. Claro. Que tiene que ver con que sea un derecho humano fundamental, no susceptible de lucro, y concretamente está la edad del retiro, 60 años, equilibrar o equiparar las pasividades mínimas al salario mínimo y eliminar la SAFAP. Vamos por parte, ¿no? Sí, 10 artículos más. Yo voy a hacer un análisis general, no puedo tomar posición, porque 10 artículos más de la Constitución me prohíben tomar posición públicamente sobre el hecho. Pero con gusto, si querés, vamos por parte y te hago reflexiones sobre los puntos. Claro, está el primero, que sea un derecho humano, puede ser no susceptible de lucro, sí, ya está. pero ese aspecto lo podemos soslayar. Lo que sí, el retiro de 60 años, allí, que es donde muchos dicen que, bueno, dice, ¿por qué me tengo que jubilar a los 67? Entonces muchos están a favor de la reforma porque dicen, nos vamos a jubilar a 60. Y mucha gente dice, sí, pero capaz que no, si sale la reforma dicen que no vamos a cobrar, que no va a haber la plata, que va a pasar porque se va a caer el sistema. ¿Qué hay de todo eso? Hay varios puntos. El primero, el de los 60, es político, ¿no? El presidente dijo, no se va a cambiar la edad, y evidentemente se pone ese artículo de forma política. Ese es mi análisis. Cuando tuve varias reuniones con quienes estaban armando la papeleta, le dije, me parece de mal gusto. Por dos motivos fundamentales. Porque cuando se peleó por el tema de la reforma, fue un tema de alguna manera laudado. A ver, hay oficios, yo lo conté acá, que evidentemente que no me imagino trabajando más allá de los 60, y que va a haber problemas. Por ejemplo, entrar al frigorífico. Uno va aprendiendo, en la Cámara aprendí muchísimo de las empresas, y ahora, por eso, hay oficios que, claro, el tipo parado, ¿no? Pero a mí me impresionó los tipos parados con la mano, haciendo el corte, ¿no? 1, 2, y ir haciendo el corte de a uno, ¿no? Ese brazo hasta los 60, ¿no? Me impresionó ese acto, y hablando con ellos, y estando con dueños de frigorífico diciendo, yo voy a empezar con certificaciones médicas, un tema, ¿no? Y con un montón de problemas, y viendo cómo soluciono esto para seguir para adelante. Eso por un lado, que también lo ve. Pero es un tema laudado, porque en la mayoría de los oficios del Uruguay, o la mayoría de la gente, no se jubila a los 60. El promedio hoy está en 64. Y va a seguir continuando, porque con las jubilaciones que tenemos, paupérrimas o de hambre, la gente, si se jubila, no vive. O sea, hay una necesidad del uruguayo, justamente por las magras jubilaciones, de seguir trabajando. Y evidentemente que hay temas filosóficos donde mucha de la gente dice, ahora yo quiero lo que aporté y quiero lo mío, y bárbaro. No hay un tema de, como es, bueno, yo no lo necesito. El mundo ideal, no tomo lo mío. El mundo ideal sería eso: trabajo 6 horas, me jubilo joven, con una buena jubilación, para viajar y disfrutar la vida, pero es lejos de la realidad, ¿no? A ver, ese punto para mí, bueno, tiene evidentemente una connotación política. Es decir, a ver, el presidente dijo esto, no cumplió, te lo voy a refregar en la cara y voy a... El otro punto, si querés, es equiparar la jubilación con el salario. Ese es la bala de oro del plebiscito. Porque, a ver, muchos dicen, bueno, a ver, pero ¿cómo que no? Si yo tengo una jubilación o tengo una prestación
y al otro día de votar, yo con un simple voto, voy y voto y gano 5.000 pesos más. Claro, evidentemente. El voto está asegurado. Sí, pero ¿cuál es el? Hay muchas jubilaciones que están por debajo. Pero podrán decirle que va a haber una catombe al otro día. Pero no me yo importa. tengo. Pero Claro. ¿qué me va a importar si mirá quién me lo dice? Me lo dice un político, ¿está? Que 5 años de legislador implican $500.000 que yo tengo que, para ver, no sé si lo veo. Y no sé cuánto facturo. Entonces vamos a ser honestos. Esa sí es la bala. Ahí hay una bala, porque a ver, ¿quién le va a negar al uruguayo a decir, no, pero vos sos terrible egoísta, y vos, bájate vos el sueldo? Claro. Si vos la estás llevando de arriba a Bárbara, claro, yo no caí, sí, Ganando y va a haber... 400, 500 mil pesos por mes. pero el país se viene abajo y vamos a tener que hacer... Pero es problema tuyo si vos tenés que gobernar. Tratá de solucionarme el problema. Y ahí hay un tema grave del sistema político uruguayo. Que el sistema político no hay nadie que salga y diga, no, pará, vamos a trabajar para lograr esto Por otro lado. por otra vía, pero es verdad, porque lo primero que debe reconocerse es que verdaderamente hay jubilaciones de hambre. Porque, a ver, alguien que se le va con... Por algo el salario mínimo, yo estaba los otros días mirando la definición de salario mínimo. Primero que es algo laudado, de decir cómo es lo mínimo para vivir, que se lo exige el Estado al privado, ¿tá? Y donde manifiesta que es lo mínimo para poder vivir. Ahora, alguien que se jubila, donde tiene la mitad de su, que no es la del activo, la mitad de su salario se lo lleva los medicamentos, tiene otros costos de vida que no los tenía cuando trabajaba, evidentemente que equipararlo al otro día al salario mínimo, que yo creo que hay, a ver, va a haber un montón, y evidentemente yo cuando recorro y hablo con la gente, va a haber un montón, un aluvión de votos, diciendo, pero ¿y la mía del Estado? ¿Cuál es? Cada vez crean más cargos, hay un sistema político que está cómodo, está bien, a ver, nosotros lo manifestábamos cuando la reforma, jueces y fiscales creo que era así, hasta el 96 era, mayor de 40 años, aportaban por una jubilación, ganaban por 2. O sea, subvencionado el sistema judicial por todos los uruguayos. Discutían el tema de los militares, el tema de la caja bancaria, el tema ¿cómo es de las reparatorias por las guerrillas. Ay, sí, hay un montón de muchachos que se la están llevando. Y claro, el tipo dice, y yo no me importa, dice, ¿qué me importa quién es, los beneficios para ¿dónde está el beneficio para mí? Entonces esa sí es una bala, donde dejó además al desnudo la poca, el poco oído que tiene el sistema, porque si empieza a ver las encuestas y dice, che, corremos riesgo con esto, vamos a modificarlo, vamos a arreglar, vamos a generar otra vía, claro. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Porque la gente está haciendo un reclamo que parece... a ver, ¿quién tiene dudas en este país? Además, mirá las encuestas y es clarito. Dicen, che, esto... Y después el otro punto es el tema de la SAFAP. Y ahí, bueno, ahí también, ahí quizás es el cómo, ¿no? Claro, porque ahí hay un problema. Ahí hay un tema ideológico. Ahí, por eso decía, 3.000 millones de dólares que están en la SAFAP. No, pero yo no voy por ahí, porque el tema de la salida... A ver, es verdad, de 30 países, por eso, de 30 países que estaban, que compraron esta receta, los organismos internacionales ofrecían recetas para mejorar el sistema de seguridad social. Uruguay lo compra, pasa lo siguiente, en el año 89 pasó algo parecido, había un plebiscito, donde el poder de compra de los jubilados, el poder, adquisitivo de los jubilados se iba perdiendo abruptamente. Y durante la dictadura el poder de compra de los jubilados uruguayos se había perdido, estaba por el piso. Yo no recuerdo, no quiero decir una cifra que no es porque no me acuerdo. ¿Qué pasa? Año 89 se presenta y se dice, bueno, por el índice medio de salario se tienen que ajustar las jubilaciones. Perfecto. Sale el primero que sale, Jorge Valle, porque él... Recordemos que en el año 80 era el favorito para ganar las elecciones. Entonces dice, yo voy a ser presidente, esto va a generar un agujero grande en el Estado, y yo voy a asumir y voy a tener que ver cómo hago para solucionar el tema si sale este plebiscito. Los demás actores políticos, se decía en la época, Lacalle, que es el que termina ganando, Lacalle padre, dice que él tampoco estaba de acuerdo porque su equipo económico de Posadas, etcétera, que ha dado varias notas sobre este tema,
Tampoco, nadie estaba de acuerdo, pero dice, lo que pasa que hay una anécdota que la cuenta en búsqueda Adolfo Bertoni, que fue ex presidente del sindicato de BPS, que dice que estaba en el comité del Frente Amplio y estaban resolviendo el tema si apoyaron o no ese plebiscito, y le dicen, a ver Bertoni, usted que trabaja en el BPS, dice, ¿qué opina? Y se hacen cola para firmar. El poder adquisitivo que han perdido los jubilados es tanto que hacen cola para firmar. Apoyémoslo. Sí, pero varios senadores, él cuenta, decían, pero esto le va a hacer un agujero al país. Y Bertoni dice, lo que pasa es que si quedamos afuera como partido político, recordemos el Frente Amplio, no el Frente Amplio que conocemos ahora, el Frente Amplio que no ganaba elecciones. Claro. Entonces el Frente Amplio, Partido Nacional, y queda solo Jorge Valle, le cuesta la elección a Jorge Valle. ¿Qué pasó? Jorge Valle decía muchas... También por la venta del oro y decía, todo. Jorge Valle decía muchas cosas, en aquel momento, muy parecidas a muchos actores que plantean muchas cosas ahora, ¿no? Sobre el tema, bueno, se cae el país. En aquel momento, contado por el ministro de Economía de turno, que fue el propio Ignacio de Posadas, plantea Ignacio de Posadas, dice, esto le costó 2 puntos del PBI de Uruguay, ese plebiscito. Lo votó el 80 y pico % de la población. Lo que hoy puede pasar. Dicen, ¿por qué sale el plebiscito? Porque va a haber muchos uruguayos que dicen, pero yo quiero la mía. Claro. Después, fíjate cómo soluciona el resto. Porque vamos a primero la AMI. Pero sí, y decime por qué no puedo... a ver, volvemos a lo mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque vos no te estás ajustando por mí. Claro. Vos, Estado, sistema político, no te estás ajustando por mí, me pedís a mí que me ajuste. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, fueron 2 puntos del PBI, estuvieron 6 años y terminamos en comprar esta receta, que es la actual reforma que tenemos, la del 96. No pudo, en todo el periodo de la calle, se comió esos 2 puntos de BPI, entra Sanguinetti enseguida. Por eso que todos los políticos se pusieron de acuerdo, todo el sistema político se puso de acuerdo, bueno, hay que hacer esta reforma. Le aceptamos a la gente el plebiscito del 89, bueno, ahora hay que arreglar esto. Pasa eso, y evidentemente que sectores, sobre todo vinculados al sindicato, quedaron con eso en la garganta, es decir, no pudieron armar en su momento el plebiscito y quedaron con esa, y hay ahí un tema, por eso digo, ideológico con el tema del otro punto, que para mí tiene un tema que no es menor. Busca una salida a la uruguaya. ¿Cómo es la salida a la uruguaya? No busca una salida que encuentra en otros países, busca una salida directamente a la uruguaya y muy ideológica, que es como se hizo en los cuarentones ahora y como se hizo en los cincuentones, mandar un, ¿cómo es que se llama? Un fideicomiso, meter la plata para adentro, lo que ellos dicen que va a tener cierta trazabilidad, como pasó con los cincuentones y los cuarentones, pero ahí entran, a mi entender, 2 líneas. La primera, evidentemente que puede haber, o claramente va a haber una... o creo, o es mi hipótesis, que va a haber una gran parte de la ciudadanía beneficiada, sobre todo las jubilaciones marginales, porque pasó cuando los cincuentones, a la mayoría se le recomendó salirse de la SAFAP, incluso pagando para salirse, les recomendaba el propio BPS, che, salite de la FAP. El segundo punto, que no es menor, que sí va a haber algunos actores, quizás los que tienen una jubilación mayor, que van a ser perjudicados. Y ahí es donde entramos, bueno. Digo, yo sin tomar posición, pero hablando para que cada uno entienda la posición del otro uruguayo y por qué está generando esta disparidad de criterios y este conflicto entre uruguayos y una posición distinta del sistema político. Y después, para mí, lo criticable, pero esto es un tema mío, filosófico, que también va justamente en crítica de lo ideológico, es la forma de la salida. Si bien es la forma del uruguayo, pero hay un artículo ahí que prohíbe el ahorro individual. Prohíbe el ahorro individual privado. Y eso es un tema que también el ciudadano, cuando tenga que ir a votar, va a tener que analizar. O sea, no hacemos no hay una salida, en este caso y ese punto, sobre las AFAP. Si a mí se me preguntan, y yo lo he dicho públicamente, y lo dije cuando era candidato, para mí el sistema AFAP fracasó. De 30 países que compramos esta receta, 18 se fueron, 12 se quedaron, y hay varios que de esos 12 que se quedaron están viendo para salir.
incluso lo estamos analizando los propios uruguayos. Ahora, hay mucho que dice, bueno, en La Plata, va un fideicomiso ahí, dice, para ver la trazabilidad que va a tener el dinero, ¿no? Y que no se va a perder ni se va a fumar, pero va a ir a rentas generales, ¿no? Va a quedar, me parece. Pero por eso digo, hay para mucha gente... Por otro lado, los empresarios, el otro día ha salido Ruibal, señalando que, bueno, con la plata de las AFAP, dice, se hacen las rutas, se hace mucha obra y todo lo demás, y esa plata no se va a contar con ese dinero, y eso va a generar desempleo y falta de obra. Entonces, ahí... Lo que pasa es que en el 89, con el plebiscito, una de las cosas que se puso en la Constitución fue que la plata, justamente, no se tocara. El sistema que encontró Uruguay para tocar esa plata y utilizarla, ¿tá?, es el sistema que tenemos hoy de la AFAP. Entonces, ¿qué pasa? Sale la plata, claro, sale la plata para acá y el sistema la vuelve a usar, con intereses, pero la vuelve a usar, la usa generalmente en dinero, que era una de las discusiones que tuvo esta reforma, que para mí fue acertada, esta reforma, este parche que se hizo a la vieja reforma del 96, que era si la plata se podía utilizar en el extranjero para carreteras y cosas en otros países, o si exclusivamente tenía que ser utilizada en el Uruguay. Que en los lugares donde se aceleró la salida del sistema de AFAP nuestro, fue en los países que se invertía afuera, porque ni siquiera se veían en el propio territorio. Evidentemente que los uruguayos en esto, y espero haber aportado en estas líneas generales, sin tomar posición, de alguna manera cada uno de los hechos, pero creo que el plebiscito esto lo que nos trae es un poco de analizar cada uno su situación puntual, y me parece que va a haber mucho en este plebiscito de los uruguayos. Cada uno va a analizar, algunos van a analizar, bueno, a mí no me tocan absolutamente nada, votaré, por eso digo, por un tema ideológico, otros dirán, a mí me interesa por el tema político y tomará la decisión por un tema político, y va a haber otros que van a decir, no, yo quiero... Por el bolsillo. Claro, a mí me sirve, a ver, todas las opciones en todas las opciones son válidas, son parte del juego político. La producción nos pasaba una pregunta que dice, ¿los jubilados este año empiezan a pagar FONASA? No. Se nos ha ido volando el tiempo, me dice en máquina, tenemos que ir cerrando. Da para seguir mucho, hablando mucho más. No, ni siquiera empezamos, no venía la repregunta, pero bueno, lamentablemente se nos fueron los 30 minutos que teníamos previsto para esta entrevista. Bueno, nos falta la oportunidad para responder a otras preguntas que hacen también al tema de la seguridad social y otros casos, ¿no? Como el de las viviendas y todo, que hemos hablado en alguna oportunidad. Que le ha dado varios dolores de cabeza el tema de las viviendas, ¿no? Sí, seguimos. Muy bien. Muchísimas gracias, Pepe, por estar esta mañana con nosotros. No, un gusto y a las órdenes, como siempre. Estábamos hace tiempo que no veníamos, pero bueno, siempre estamos cerca. Muy bien. Muchísimas gracias. Pausa, así pasó la entrevista central. Presentó este espacio. En septiembre volvemos a ser tierra de encuentros. 28 y 29, tercera fiesta nacional del chorizo. 2 días de campamento, espectáculos artísticos, productos artesanales y degustación de una comida típica uruguaya. Un evento para toda la familia. Tercera fiesta nacional del chorizo. Parque Zorrilla de Pan de Azúcar. No podés dejar de estar. Organiza Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.